Qué buenísima columna publicaron en el diario El Noroeste, este periódico que circula allá en el Pacífico, específicamente en Sinaloa, es el diario que más se lee. Pero leo también que esta columna de Adrián López Ortiz la publicaron, dice aquí abajo, en el diario El País, el domingo. Es que es muy buena. Fíjense, una de las cosas que más he leído con relación a lo que está pasando en Sinaloa son comentarios que dejan los usuarios en redes sociales en el sentido de que pues, ahora sí disfruten a su cártel, ahora sí, para que vean lo que se siente, no que en Culiacán no pasaba nada, ustedes tienen la culpa por la cultura buchona, etcétera, etcétera, ¿no? Y fíjense, es muy interesante que un periodista de Sinaloa acepte que la gente de Culiacán estaba viviendo en eso, en una mentira de la que se están despertando, porque indudablemente en todo lo que ocurre también hay responsabilidad de la sociedad, y en Culiacán hay responsabilidad de la gente que normalizó la cultura del narco y la mentira de decir, pues es que nuestros cárteles son los buenos, los otros son malos. Qué chingón que un periodista de Sinaloa tenga esta entereza de decir, no, a ver, nos hemos equivocado mucho y nosotros también tenemos responsabilidad en esto. Vean lo que escribió. Bueno, ya vieron el título, Culiacán, la mentira que nos trajo aquí. La memoria colectiva es corta, la personal ni se diga, además de selectivamente convenenciera. Nos contamos y autoconvencemos de las historias que nos gustan, las que nos hacen sentir bien, y descartamos aquellas que duelen o nos avergüenzan. Por muchos años, décadas de hecho, los sinaloenses y sobre todo los culichis nos hemos contado y creído una historia que es mentira. Esa que dice que el narco sinaloense es diferente a otras mafias en otros lugares menos afortunados. Una mafia donde sus miembros son buenas gentes, que dejan trabajar, un grupo que no se mete contigo, siempre y cuando no te metas con ellos. Veíamos los casos de Tamaulipas o Michoacán y en voz baja agradecíamos que nuestro cártel es más sofisticado. Noten las comillas en las frases. Una mafia que no expolia, sino que apoya, regalando despensas en hospitales con las iniciales y símbolos de sus facciones, mientras los medios les hacen notas de propaganda, poniendo iglesias en las rancherías y hasta patrocinando monumentos religiosos en la sierra con el visto bueno de sus gobernantes y gobernados. Una mafia que auspicia negocios, consume cuentas enormes en bares y restaurantes y hasta deja buenas propinas, que compra autos deportivos, camionetas de lujo y vehículos todoterreno como quien va por cacahuates. Una mafia que es modelo a seguir en redes sociales y hasta un rasgo identitario hacia afuera. Una mafia que lava dinero en campañas políticas, impone líderes gremiales y construye cacicazgos a ojos de todos. Lo toleramos, hacemos la vista gorda, pero en el fondo siempre lo hemos sabido. Y como a nadie le gusta ser señalado, nos inventamos burbujas para seguir viviendo en esta ciudad, reduciendo el riesgo todo lo posible. Por eso vivimos en cotos privados con plumas de acceso, portones y rejas metálicas, contratamos seguridad privada, instalamos alarmas y circuitos cerrados, activamos GPS en los carros y apretamos los requisitos de admisión de los colegios y los fraccionamientos para evitar que los malos se colaran entre los buenos, como si no fuéramos todos los mismos y no termináramos siendo vecinos y hasta compadres o socios, a sabiendas o porque deliberadamente renunciábamos a averiguar. Pero en los procesos sociales no hay atajos. Y hoy queda claro que dejar de ver el problema no lo resuelve. Desde el primer Jueves Negro, cuando la facción de los Chapitos desplegó toda su violencia en el sector Tres Ríos de Culiacán para liberar a Ovidio Guzmán, tuvimos que asumir nuestra realidad mafiosa. Si bien no atacaron a ningún civil de manera directa, 3 inocentes murieron en la refriega y decenas de vehículos fueron siniestrados. Esa tarde
Vivimos por primera vez el narcoterrorismo y llegó para quedarse. Repetimos ese Jueves Negro, pero a escala estatal el 5 de enero de 2023. Esa vez los criminales perdieron. Ovidio fue detenido en medio de una batalla en Jesús María que dejó decenas de muertos entre civiles y militares y centenas de autos destruidos en los 500 kilómetros que separan a Escuinapa de Ahome. El narcosecuestro duró todo el día y abarcó al estado entero. Articulamos entonces una respuesta social tímida e insuficiente. Marchamos, nos indignamos, construimos una cierta narrativa de paz desde la sociedad civil, ciertos empresarios y medios de comunicación. Tomamos cursos, pero no aprendimos ni accionamos nada en lo profundo. Las autoridades hicieron como que hicieron, pero no hay un solo detenido del primer Jueves Negro. Hubo catarsis, no hubo justicia. Lo que nos surgía era volver a como era antes. Y con eso nos conformamos. Qué brutal lo que está escribiendo, bueno, lo que escribió. Qué dura realidad para la gente de Culiacán. Pero es que es la neta, Se pasaron los 2 Jueves Negros, los 2 culiacanazos, y la gente quiso regresar a como era antes. Pues no, ya nada iba a ser igual. Dice, a como era antes, y con eso nos conformamos. Los homicidios dolosos comenzaron a descender en Sinaloa desde 2018 y para 2022 tocamos la tasa más baja de este delito en más de una década. Los militares llegaron para asumir nuestra seguridad y creímos en el modelo securitista y militarista en el que, por cierto, seguimos. Cometimos entonces la osadía de hablar de la pacificación de Sinaloa, mientras las personas desaparecidas se volvían las nuevas víctimas del crimen organizado, incluso al nivel de duplicar los homicidios. Pero como la gran mayoría de quienes son raptados pertenecen a los estratos sociales más bajos y no a las élites, los criminalizamos y ninguneamos. En algo andaban. La clásica, en estos días que hemos subido lo que han hecho los asquerosos guachos allá en Tamaulipas con el asesinato de la enfermera y de esta niña, no falta el que llegue y diga, en algo andaban, ellos tienen la culpa. Gente descerebrada. Y así dijeron, ¿no? En Sinaloa, en algo andaban. Repetimos cínicamente, para no ver a los ojos a las madres que los buscan. Los desaparecidos son la nueva violencia homicida del cártel. La justicia que ellos aplican sin que a nadie le importe. Sin cuerpo no hay delito, nos dice María Isabel Cruz, líder del colectivo Sabuesos Guerreras, quien todavía busca a su hijo Yosimar, un joven policía desaparecido desde 2017. El sexenio del gusano acumuló más desaparecidos que ningún otro, pero la popularidad del expresidente no se afectó en lo más mínimo. Por eso la paz que creíamos alcanzar no era una paz duradera, sino una bastante frágil, una pax narca, una paz en la que los más vulnerables siguen poniendo los muertos. El primer Jueves Negro tuvimos que abrir los ojos y reconocer que nuestra tranquilidad estaba en otras manos, no en las nuestras, y aún peor, tampoco en la de nuestras autoridades. La razón, y este es muy interesante este textito que aquí cita, la razón la explica Leoluca Orlando, artífice del renacimiento de Palermo a finales del siglo pasado, con una lucidez que paraliza, abre comillas. Escuchen lo que dice. Hay una relación entre democracia y paz. La paz es demasiado importante como para confiársela solo a los militares. Palermo recuerda que hay una relación entre democracia y legalidad, pero que la legalidad es demasiado importante como para confiársela a los policías y a los fiscales. Es el modelo del carro siciliano, el tradicional carro con 2 ruedas, la de la cultura y la de la legalidad. 2 ruedas que deben rodar a la misma velocidad. De otro modo, el carro no va hacia adelante, sino que gira sobre sí mismo. Si no gira nada más que la rueda de la legalidad sin que gire la rueda de la cultura, existe el riesgo
de que los ciudadanos digan que se estaba mejor cuando se estaba peor. Si no gira nada más que la rueda de la cultura sin que gire la rueda de la legalidad, existe el riesgo de que se organice un buen concierto de música siciliana en honor de algún capo mañoso. ¡Qué fuerte! ¡De verdad! Y esto pasa en Sinaloa, ¿no? Bueno, aquí coloca la cita: cultura de la legalidad, el papel de los medios de comunicación, página 7. Bueno, continuamos. Hoy, que pasamos de una tarde a un día, a un mes secuestrados en nuestras casas con un profundo ausentismo escolar, con negocios que cierran antes que se oscurezca para evitar los asaltos y prácticamente sin vida nocturna, los culichis hemos comenzado a hacer lo que más me temía desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó: normalizar la violencia, asumir que tenemos que funcionar con la guerra. Tan solo el lunes pasado asesinaron 12 personas en una capital que tuvo una movilidad aceptable durante el día. Es comprensible. Todos queremos encontrar una manera de volver a vivir, trabajar, ir a la escuela, sin que el miedo nos paralice. Tal vez lo logremos de alguna manera en lo que esta disputa se termina. La anterior duró 3 años y vendrán otras, ¿se acuerdan? La anterior se refiere a aquella disputa con los Zetas, con los Beltrán Leiva. La pregunta es si cuando eso pase habremos aprendido que no vamos a vivir en paz de verdad en tanto no exijamos al gobierno en turno que haga su parte en la legalidad, el derecho y la justicia. Hay que decirlo como es. El principal problema de Sinaloa es la mafia con la que cohabitamos. Nada debería importarnos más ahora que comenzar en serio a reducirla, acotarla, tijeretear sus hilos políticos, empresariales y sociales, trabajando en las dos ruedas del carro, la legalidad primero y la cultura después. Porque si algo no ha cambiado en el medio siglo que la mafia lleva instalada en Sinaloa, es la impunidad con la que trafica, asesina, secuestra, corrompe y lava dinero. Y eso pasó lo mismo con el PRI que con el PAN, y ahora con Morena. Hoy que la violencia alcanzó al personaje de la política como Melesio Cuen o Faustino Hernández, que nadie se diga sorprendido. El equilibrio mafioso que vivíamos reventó el pasado 25 de julio, cuando las dos facciones más poderosas del cártel de Casa entraron en una pugna que parece no tener arreglo posible. Y es una pugna en la que nos va de por medio el territorio en el que vivimos todos. No hay manera de sustraerse de sus consecuencias. Hay mucho que los sinaloenses podemos hacer y articular para responder a esta emergencia, y sobre eso seguiré escribiendo en próximas entregas. Pero me parece que ahora nuestra prioridad debe ser la exigencia. La ruptura criminal no es culpa del gobierno en turno, pero detener sus efectos sí es su responsabilidad. Tanto Lady Repsamen como el corrupto Rubén Rocha Moya tienen la oportunidad de atajar esta crisis y demostrar que hay voluntad política para combatir al crimen organizado, echando a andar la primera rueda, la de la legalidad. Es decir, que veamos a los que nos roban la paz detenidos, procesados y sentenciados sin distingos. No en Estados Unidos, como ha sucedido hasta ahora, sino aquí, en México y en Sinaloa, los lugares en los que nuestras autoridades fueron votadas abrumadoramente para gobernar. Sí, eso, gobernar. Esto es lo que escribió. Y fíjense, hoy Lady Repsamen ya estaba felicitando la articulación de las autoridades estatales y federales, porque según ella las cosas ya se calmaron en Sinaloa. De locos de verdad. Es muy importante lo que dice al final. Se necesita que esos, como dice él, que les han robado la paz, sean detenidos, procesados y sentenciados sin distingos. Ni en Estados Unidos,
ni en ningún otro lado, en México y específicamente en Sinaloa. Mientras siga habiendo impunidad para ellos, esto se va a seguir repitiendo. Y es un hecho. Qué buena columna y una muy buena reflexión, no solamente para la gente de Culiacán, que bueno, en este momento es quien está padeciendo este horror. Para todo el país. O sea, hacerse de la vista gorda ante esto ya no vale. Porque lo que está en riesgo es la propia vida de la familia, de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos, de tus amigos, todos expuestos. Muy buena columna, de verdad. Adrián López Ortiz. Ojalá, de verdad, la gente lo pensara un poquito. La cultura buchona, la narcocultura, qué daño le hace al país.